La luz suave del atardecer se colaba por la ventana del cuarto del bebé, pintando las paredes con tonos azul y amarillo pastel. Valeria estaba ahí, parada, en el centro del universo que ella misma había creado, con la mano abierta sobre su enorme panza, donde crecían sus 2 hijos. Sentía el movimiento suave de una vida doble, una promesa de futuro que la llenaba de un amor tan fuerte que le quitaba el aliento, y al mismo tiempo, de un miedo que le helaba hasta el alma. Estar embarazada de gemelos era un milagro, pero los doctores no dejaban de repetir la palabra riesgo, como una sombra que se colaba incluso en sus días más felices. Cerró los ojos, respirando hondo el olor a pintura fresca y muebles nuevos, tratando de enfocarse solo en la bendición. Las 2 cunas, una junto a la otra, esperaban en silencio a sus dueños. Pensando en ellos, mi amor, la voz de Eduardo la sacó de su trance. Entró al cuarto rodeándola con los brazos por la cintura y le dio un beso en el hombro. Eduardo era el esposo soñado, guapo, exitoso y sobre todo, entregado. Desde que se enteraron del embarazo, parecía andar en las nubes. Ya falta poco, mi amor. Muy pronto nuestros campeones van a estar aquí llenando esta casa de alegría. Se arrodilló frente a ella y le besó la panza con una ternura que logró calmarle el corazón. Los amo, a los 3. Ustedes son mi todo. En ese momento él era perfecto, pero la perfección, como Valeria iba aprendiendo, también tiene grietas. Más tarde, esa misma noche, mientras ella daba vueltas en la cama buscando una posición cómoda, el celular de él, que estaba en el buró, vibró. Eduardo se levantó de un salto y contestó en el pasillo, cerrando la puerta tras de sí. Valeria aguzó el oído, pero solo logró captar pedazos de una conversación en susurros, una urgencia en su voz que no sonaba a negocios, como siempre decía. Cuando volvió al cuarto minutos después, sonrió. Problemas en la empresa, nada de qué preocuparse, mi vida. Descansa. Le dio un beso en la frente, pero ese beso se sintió frío, distante. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos finales y una ansiedad que no dejaba de crecer. La excusa del trabajo se volvió la banda sonora de sus noches. Juntas que acababan de madrugada, cenas con clientes importantes de las que volvía oliendo a un perfume de mujer que claramente no era el suyo. Es el perfume de la secretaria del cliente. Estaba sentada a mi lado. «Estás imaginando cosas, mi amor», le decía con una paciencia que rayaba en condescendencia, como si hablara con una loca. Valeria se miraba al espejo y veía a una mujer cansada, hinchada y asustada. Quería creerle. Deseaba con todo su corazón que solo fuera el miedo, las hormonas, la inseguridad de una primeriza con un embarazo complicado. Está construyendo un imperio para nosotros, para nuestros hijos. Se repetía una y otra vez, como si fuera un mantra. Trataba de enfocarse en lo bueno, en el ultrasonido donde vieron por primera vez las caritas de los 2, en la ropita que planchaba con todo el cuidado del mundo, en la sonrisa de Eduardo cuando sentía las pataditas. Él sabía cómo encantarla. Una noche preparó una cena especial, con velas y su comida favorita. La miraba a los ojos y hablaba del futuro, de la casa en la playa que iban a comprar para las vacaciones en familia, de enseñar a los niños a navegar. «Vamos a ser la familia más feliz del mundo, Val. Te lo prometo». Y por un momento la paz la inundó. Se sintió tonta por dudar. Era el hombre de su vida, el padre de sus hijos. Todo iba a estar bien. Mientras él se levantaba para ir por el postre a la cocina, el celular que había dejado sobre la mesa se encendió con la llegada de un nuevo mensaje. Ella não queria olhar. Seria invadir sua privacidade. Uma prova da desconfiança que ela ainda tentava negar. Mas seus olhos foram atraídos para a tela como se tivesse um ímã. Nem precisou ler a mensagem. Só o nome brilhando no topo da notificação bastou para que todo aquele mundinho de esperança e negação desmoronasse em silêncio. Maria, o nome daquela que ele jurava ser só uma companheira de trabalho fastidiosa, meses atrás. Eduardo voltou para a sala sorrindo, com 2 taças de sorvete nas mãos, sem imaginar a bomba que acabava de explodir dentro do peito da esposa. O ninho que ela tinha construído com tanto amor agora parecia cheio de espinhos venenosos, e ela soube, com uma certeza que doeu no fundo, que o verdadeiro perigo não era só a gravidez de risco. Estava ali, sentado bem na frente dela, sorrindo com cara de anjo.
La última noche debería ser de emoción, de esperar algo grande. Las maletas para el hospital ya estaban listas, apoyadas en la pared del pasillo como dos soldados esperando la orden para entrar en acción. La casa estaba hundida en un silencio pesado, casi fúnebre. Eduardo dormía a su lado, o al menos fingía dormir, respirando tranquilo, como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. Pero para Valeria, el sueño era un país lejano. Sus ojos ardían en la oscuridad, clavados en el techo, mientras el nombre María rebotaba en su cabeza como una piedra. Con cada patada de sus hijos, un torbellino de amor y terror le recorría el cuerpo. El aire se sentía denso, imposible de respirar. Se sentía prisionera, de su casa, de su cuerpo. Horas después, tras haber pegado un ojo por unos minutos, lo escuchó. Un crujido suave en el piso de abajo, un sonido casi imperceptible, fácil de confundir con el rechinar de la madera vieja. Pero algo dentro de ella, ese instinto que nace del dolor de la sospecha, se encendió de golpe. Con un esfuerzo brutal, se levantó. El peso de su panza hacía cada movimiento lento, pesado. Descalza, siguió el sonido, con el corazón golpeando fuerte contra las costillas. Un hilo de luz se escapaba por debajo de la puerta del despacho. Él no estaba en la cama. Estaba ahí, dentro, pegada a la pared fría del pasillo. Se inclinó sin hacer ruido, aguantando la respiración. La voz de él, baja, cargada de una intimidad que la apuñaló por dentro, llegó a sus oídos. «Tranquila, mi amor, ya está todo planeado», decía él. «Nadie va a sospechar nada. Mañana a esta hora ya vamos a estar lejos de aquí». Silencio del otro lado de la llamada. Y él siguió hablando, ahora con un tono de orgullo, como si fuera un genio por haberlo armado todo. «El uniforme de enfermera te quedó de lujo. Lo vi en la foto. Cuando entres al cuarto con el cubrebocas y la cofia, vas a parecer una más. Y justo porque el parto es de alto riesgo, va a haber más movimiento, más gente entrando y saliendo. Va a ser la cobertura perfecta para nuestra operación». Valeria sintió cómo la sangre le abandonaba la cara. Operación, así lo llamaba. Una operación. La voz de Eduardo seguía, precisa, calculadora, cruel, detallando paso a paso el plan que le iba a robar la vida. La recepcionista Regina ya tiene su lana. Ella va a dejarte pasar por la puerta de atrás y va a borrar los registros de las cámaras justo a tiempo. El guardia del turno de la noche también ya sabe qué hacer. Va a asegurarse de que nadie se meta cuando salgamos. Valeria llevó la mano a la boca, un sollozo seco atorado en la garganta. Era una red, una conspiración, un robo. Iban a arrancarle a sus propios hijos. Y entonces, el golpe final, la frase que destrozó lo poco que quedaba de su corazón. «En cuanto el doctor salga y ella esté sedada, vamos a tener unos minutos. Tú entras, yo agarro a los niños y nos largamos, directo al aeropuerto. El jet ya va a estar cargado y listo. En unas horas, mi amor, vamos a estar en otro país, empezando nuestra vida. Los 4, por fin». La pequeña pausa antes de decir «los niños» fue lo que la acabó de quebrar. No los veía como hijos. Para él eran cosas, trofeos, el premio mayor de un juego enfermo. El mundo de Valeria se inclinó como en un terremoto. Sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared para no desmoronarse ahí mismo, en medio del pasillo oscuro, mientras el hombre que alguna vez amó planeaba, con sangre fría, cómo borrarla del mapa. Retrocedió paso a paso, como un animal herido tratando de alejarse de su cazador. Volvió al cuarto y se sentó en la orilla de la cama. Su cuerpo temblaba sin control, mas trató de mantenerse firme, por su seguridad. Minutos después lo oyó acercarse a la puerta y entrar con cuidado, tratando de no hacer ruido. Esperó. Cuando tuvo certeza de que él ya dormía, lo miró. Ahí estaba, tendido, ese monstruo, respirando tranquilo bajo el mismo techo. El dolor era tan fuerte que se transformó en otra cosa. El miedo por ella misma se desvaneció, consumido por una furia protectora, una fuerza bruta que no sabía que tenía. Las lágrimas que no pudo soltar se congelaron dentro de sus venas. Sus manos, antes temblorosas, se cerraron en puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. En esa oscuridad, la mujer frágil y traicionada murió. En su lugar nació una madre dispuesta a irse hasta el infierno con tal de proteger a sus hijos.
Eduardo no tenía ni idea de la guerra que acababa de comenzar. Las primeras luces de la mañana entraron al cuarto, pero no trajeron consuelo. Solo dejaron claro que el tiempo se le acababa. Valeria no había pegado el ojo en toda la noche. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para actuar, y uno más para que el plan de Eduardo se hiciera realidad. La desesperación de la noche anterior se había enfriado. Se volvió a cero. Miró el reloj en la pared. En unas horas tenían que salir rumbo al hospital. El parto estaba programado para el final del día. El pánico seguía ahí, burbujeando por dentro, pero lo empujaba al fondo. Lo encerraba detrás de un muro de determinación. No podía ir a la policía como si nada. Eduardo era un tipo poderoso, con contactos que ella ni alcanzaba a imaginar. Necesitaba a alguien que no se dejara comprar, alguien en quien pudiera confiar con los ojos cerrados. Su mano, sorprendentemente firme, agarró el celular. La primera llamada fue para Sofía, su amiga de toda la vida, la única persona en el mundo a quien le confiaría un secreto así sin dudar. La voz de Valeria salió baja, pero controlada, casi como una máquina. Sofía, necesito un favor, el más grande de mi vida. No puedo explicarte ahora, pero necesito el contacto de alguien en la policía, alguien que sea totalmente íntegro, que no se venda por nada. Es vida o muerte. Del otro lado de la línea no hubo preguntas, solo aceptación inmediata, la reacción de quien reconoce el peso de una voz amiga en crisis. Segundos después, un nombre y un número aparecieron en la pantalla de Valeria. Camilo. La segunda llamada fue para su hermano, Pablo, recién salido de la residencia de medicina, todavía con el idealismo de la profesión metido en las venas. Pablo, soy yo. Te necesito. Ya. Encuéntrame en el Café del Sol, cerca de tu ex-depa, en 1 hora. Por favor, no preguntes nada por teléfono. Solo ven. La urgencia en su tono no dejó espacio para dudas. Colgó y empezó a vestirse, moviéndose como una soldado que se prepara para ir a la guerra. Cada prenda era una armadura, cada respiro profundo, una forma de mantener la tormenta a raya. El café era discreto, con pocos clientes a esa hora de la mañana. Valeria eligió una mesa al fondo, un punto desde donde podía ver la entrada sin llamar la atención. Pablo llegó primero, con el rostro lleno de confusión y preocupación. «Val, ¿qué pasó? Estás pálida». Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Un hombre alto, de mirada seria y rostro impenetrable, entró. Escaneó el lugar con la vista y caminó directo hacia ellos. «¿Valeria? Soy Camilo». Era él. No tenía la arrogancia que cargan algunos policías. Lo que tenía era calma, autoridad en silencio, de esa que da confianza de verdad. Ya sentados los tres, Valeria empezó a hablar, y con una fuerza que ni ella sabía que tenía, soltó todo. Relató los hechos de la noche anterior. Habló de la fachada de Eduardo, de las sospechas, y después, palabra por palabra, repitió la conversación que había escuchado. El plan con el disfraz de enfermera, los cómplices dentro del hospital, el jet privado listo para robarse a sus hijos. No lloró. Su voz no tembló. Era el testimonio clínico de un crimen, contado por la propia víctima. A su lado, Pablo se quedó blanco. La preocupación en su cara se convirtió en rabia, con los puños cerrados bajo la mesa, tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. «Ese cabrón, lo voy a matar», susurró entre dientes. Camilo, en cambio, no dijo nada. Escuchó en silencio sin cambiar el gesto, pero sus ojos absorbían cada detalle. Cuando Valeria terminó, hizo una pausa larga. Luego la miró directo, sin lástima, pero con respeto, con reconocimiento. «No podemos arrestarlo ahora», dijo, con voz firme, de quien planea sin margen de error. «Es listo. Lo va a negar todo, y hasta puede decir que es una trampa. Necesitamos agarrarlo con las manos en la masa, con los niños. Es la única forma de asegurar que lo condenen por secuestro agravado, sin que su defensa pueda meter las manos». Entonces volteó hacia Pablo. «Dijiste que eres médico. ¿Tienes acceso al hospital?» Pablo asintió, con los ojos encendidos por la oportunidad de actuar. «Sí, todavía tengo mi gafete de residente. Conozco los pasillos, la gente. Puedo ser sus ojos ahí adentro sin levantar sospechas». El contraataque empezaba a tomar forma. La última pieza del rompecabezas era la más difícil. «¿Y tú, Valeria?
dijo Camilo ahora con un tono más suave. Vas a tener que hacer la parte más peligrosa. Vas a tener que ir al hospital con él, sonreír, actuar como si todo estuviera bien, y confiar en nosotros. El escenario estaba listo. Camilo coordinaría un equipo encubierto colocado en puntos estratégicos. Pablo sería los ojos dentro del hospital, comunicándose por mensajes cifrados. Y Valeria sería la carnada. Al salir del café, con el sol de la mañana dándole en la cara, sintió el peso del mundo sobre los hombros. Tenía que volver a casa, mirar a los ojos del monstruo y fingir que su corazón no estaba hecho trizas. Tenía que interpretar el papel más difícil de su vida, sabiendo que cualquier error, cualquier falla, podía costarle lo que más amaba en este mundo, sus hijos. El camino hacia la maternidad fue el más largo de su vida. Con cada kilómetro, el aire dentro del coche de lujo de Eduardo se hacía más espeso, más difícil de respirar. Él manejaba con una mano al volante y la otra sobre la de ella, acariciándola suavemente con el pulgar. Respira hondo, mi amor. Ya casi llegamos. En nada esto termina y empieza nuestra verdadera familia, decía con esa voz suave, como terciopelo envenenado. Para Valeria, esas palabras no eran el inicio de nada, eran el final. Ella solo asentía, con el rostro duro como piedra, la mirada perdida en el paisaje que pasaba frente a sus ojos sin que realmente lo viera. Todo su foco estaba en el plan, en la alianza secreta que era su única esperanza. En la recepción del hospital, la máscara de normalidad casi se rompe. La recepcionista, una mujer de sonrisa falsa llamada Regina, cruzó con Eduardo una mirada rápida, apenas perceptible, un leve movimiento de cabeza, una confirmación muda. Valeria sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Era real, todo era real. Mientras una enfermera la ayudaba a sentarse en la silla de ruedas, Eduardo se inclinó para besarla. «Soy el hombre más afortunado del mundo», susurró. Valeria quería escupirle en la cara, pero se obligó a fingir una sonrisa. Fue entonces cuando lo vio, al fondo del pasillo, vestido con el uniforme verde del quirófano. Su hermano Pablo la miró. No fue una sonrisa ni un gesto, fue una mirada que gritaba: «Estoy aquí, no estás sola». Esa chispa de complicidad fue el oxígeno que necesitaba para seguir respirando. La sala de parto era fría, blanca, cegadora. Los pitidos de los monitores marcaban los segundos rumbo al desastre. El anestesiólogo explicaba el procedimiento con voz tranquila, mientras Eduardo se colocaba a su lado y le tomaba la mano. Su toque quemaba. Su presencia era una profanación en un momento que debía ser sagrado. «Te amo, Val. Ya quiero tener a nuestros hijos en brazos», murmuró, el actor perfecto hasta el último segundo. El mundo de Valeria empezó a inclinarse cuando la sedación comenzó a hacer efecto. Su cuerpo se volvió pesado, los sonidos se alejaban, se apagaban, y las luces se convertían en manchas borrosas. Y fue en esa neblina de vulnerabilidad que una figura apareció a su lado, una enfermera más, con gorro y cubrebocas como las demás. Pero esos ojos, ella reconocería esos ojos hasta en el infierno. Eran los ojos fríos y triunfantes de María. La mujer se inclinó hacia ella, su cara a centímetros de la suya, y entre el zumbido en sus oídos, una voz envenenada se filtró como una daga. «Descansa, querida, y gracias por los bebés». El terror la paralizó. Un grito quedó atrapado en su garganta, mientras su cuerpo se negaba a responder. La oscuridad la tragó por completo, y su último pensamiento consciente fue un rezo desesperado, una súplica lanzada al abismo. «Camilo, Pablo, por favor no fallen». Una hora después, el parto fue un éxito. 2 niños sanos, fuertes. Eduardo actuaba el papel del padre emocionado a la perfección, soltando lágrimas falsas mientras los médicos lo felicitaban. En cuanto los doctores y el personal principal se alejaron para atender a Valeria, María se movió con eficiencia quirúrgica. Oculta entre las demás, acomodó a los recién nacidos, frágiles e indefensos, en 2 cunas móviles para no levantar sospechas. Eduardo, desde la esquina, le lanzó una mirada de confirmación. Ella entendió. Entonces desvió a los demás enfermeros y en un pasillo vacío, colocó a los gemelos en sus portabebés. El camino estaba libre. Se movían rápido por los pasillos de servicio, un laberinto que los llevaría directo a la libertad.
La recepcionista desvió la vista de su monitor justo en el momento acordado. Llegaron a la salida trasera, donde el guardia cómplice ya los esperaba, con la mano en la manija. La puerta se abrió hacia la oscuridad del callejón. La victoria estaba a un paso, pero lo que los recibió no fue la brisa de la noche, sino el fogonazo cegador de varias linternas. Figuras emergieron de las sombras, rodeándolos por todos lados. «¡Policía! ¡Quietos!». Manos en la cabeza ya. La voz de Camilo cortó el aire como una navaja. Serena, letal, definitiva. La sonrisa de Eduardo se congeló, convirtiéndose en una máscara de incredulidad y puro pánico. María soltó un jadeo de puro shock. El guardia levantó las manos de inmediato, rindiéndose sin pelear. Al mismo tiempo, dentro del hospital, el equipo de Camilo interceptaba a la recepcionista en su puesto. La trampa se había cerrado a la perfección. «Esto es un error, un maldito error. No saben quién soy. Son mis hijos», balbuceó Eduardo con el miedo borrándole la arrogancia. Camilo se acercó, su rostro mostrando un desprecio helado. Con sorprendente delicadeza, tomó a uno de los bebés y lo entregó a Pablo, que apareció desde las sombras. «Ah, claro que sabemos quién eres», dijo Camilo mientras uno de sus agentes recogía al otro bebé. «Y también sabemos exactamente lo que estabas a punto de hacer». El clic metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Eduardo y María fue la melodía más dulce que el mundo podía ofrecer. El infierno había terminado, pero para Valeria, el infierno aún no acababa. Seguía sedada, sin saber cómo había terminado el plan macabro de su esposo. El regreso de la conciencia fue lento, como atravesar una niebla espesa y amarga. Lo primero que Valeria sintió fue frío, seguido de un dolor sordo en el vientre, pero el dolor físico no era nada comparado con el pánico que la invadió cuando su última memoria estalló en la cabeza. El rostro de María, esos ojos triunfantes, el susurro envenenado, «Gracias por los bebés». Un sollozo seco escapó de sus labios. Abrió los ojos de golpe, desesperada, buscando con la mirada el cuarto silencioso de recuperación. ¿Dónde estaban? ¿Qué había pasado? «Mis hijos», susurró, con la voz rota, apenas un hilo, mientras el terror volvía a instalarse en su pecho. «¿Dónde están mis hijos?» «Tranquila, Val, tranquila, estamos aquí». La voz firme y conocida de su hermano Pablo fue lo primero que la sostuvo. Estaba junto a su cama, con el rostro cansado pero una sonrisa de alivio, y a su lado, de pie como una sombra protectora, estaba Camilo. El corazón de Valeria se detuvo un segundo, y entonces los vio. En los brazos fuertes de Camilo, envueltos en mantas azules, estaban los dos tesoros más valiosos de su vida. Él se acercó a la cama con un cuidado que contrastaba con su imagen de policía implacable. En su rostro serio, había una ternura que ella jamás imaginó ver. «Están a salvo, Valeria. Ya se acabó», dijo con voz baja y segura. Las lágrimas que había tenido atascadas durante días por fin salieron, pero no eran de dolor ni de miedo. Eran de un alivio tan profundo que parecía limpiarle el alma desde adentro. Pablo la ayudó a incorporarse, y con infinito cuidado, Camilo puso a uno de los bebés en sus brazos mientras Pablo le entregaba al otro. Al sentir el calor y el peso de sus hijos contra el pecho, al ver sus caritas perfectas y dormidas, el mundo de Valeria volvió a su lugar. Los abrazó, llorando y riendo al mismo tiempo, besándoles la cabeza una y otra vez. La guerra había terminado, y ella había ganado. La justicia, que comenzó en aquel cuarto de hospital con la seguridad de sus hijos, siguió su curso de forma rápida e implacable. Las pruebas eran aplastantes. La grabación de la confesión de Eduardo durante la llamada, conseguida después de que el abogado de Valeria lograra la autorización para romper el sigilo telefónico, el testimonio de Valeria, la detención en flagrancia y la confesión de los cómplices a cambio de una condena menor. El juicio fue el tema del momento en toda la ciudad, pero para Valeria no fue más que el epílogo de una guerra que ya había ganado. Las sentencias fueron duras. Más de 20 años de prisión en régimen cerrado para Eduardo y María, por intento de secuestro agravado, asociación delictiva y poner en riesgo la vida de menores. La recepcionista y el guardia también recibieron condenas que los dejarían fuera de circulación por mucho tiempo. Cuando el martillo del juez cayó por última vez, se cerró por fin un capítulo marcado por el dolor y la traición.
Valeria pasó la página no para olvidar, sino para empezar a escribir una nueva historia. Un año después, la casa, que antes parecía un palacio lleno de silencios y mentiras, ahora vibra con vida. La alfombra cara de la sala está cubierta por un rompecabezas de espuma de colores, y los sillones de diseñador ya tienen huellas de manos manchadas de papilla de manzana. El sonido que llena el aire ya no es de secretos susurrados, sino de las carcajadas deliciosas de dos bebés de 1 año que acaban de descubrir lo increíble que es golpear una cuchara de plástico contra otra. Leo y Gael, los 2 milagros que casi le fueron arrebatados, ahora gatean a toda velocidad por la casa, llenando cada rincón con una alegría caótica y pura. Valeria, de rodillas en el suelo, se ríe mientras intenta, sin éxito, mediar la pelea por una cuchara. Su rostro ya no es el de una mujer perseguida por fantasmas. Las ojeras de antes, marcadas por el miedo e insomnia, fueron reemplazadas por otras, las de noches sin dormir, pero de felicidad, marcas ganadas con abrazos y canciones de cuna. Minutos después, la puerta trasera se abre y entra Camilo, trayendo consigo la brisa del jardín. Ya no lleva encima la armadura de un policía en servicio. Viste una camisa sencilla, jeans, y en su rostro hay una sonrisa que se ha vuelto familiar, un refugio seguro para el corazón de Valeria. Parece que la orquesta anda afinada hoy, bromea, y sin pedir permiso, carga a Gael, que deja de llorar de inmediato y le dedica una sonrisa sin dientes. Pablo llega poco después con un pastel. Es el primer cumpleaños de los gemelos. La celebración es pequeña, íntima, solo con las personas que representan el nuevo mundo de Valeria, su hermano, su amiga Sofía y Camilo. Mientras todos observan a los niños embarrarse de pastel, Camilo se acerca a Valeria. Se parecen a ti, Val, tienen esa misma fuerza en la mirada, dice con una voz baja, cálida. Ella sonríe, una sonrisa de verdad, de las que iluminan el alma. Tienen la seguridad que tú me diste, Camilo, la paz de saber que este mundo también puede ser un buen lugar. Entre ellos no hay drama, no hay pasión explosiva ni promesas melosas. Lo que existe es algo más profundo, más firme, un cariño que nació del respeto, un amor construido con confianza, con cuidado, cuando todo alrededor era oscuridad. Más tarde, con los bebés dormidos en sus cunas, los dos se sientan en la terraza, bajo un cielo salpicado de estrellas. El silencio entre ellos es cómodo, lleno de una complicidad que no necesita palabras. Lo que construiste aquí es hermoso, dice él tomando su mano. Su mano es grande, firme, la misma que alguna vez representó la ley y que ahora representa abrigo, ternura. Lo construimos juntos, corrige ella con suavidad. Yo no lo habría logrado sin ti ni sin Pablo. Él le aprieta la mano. Esa fuerza ya la traías dentro. Yo solo te ayudé a encender la luz para que tú misma la vieras. Ella apoya la cabeza en su hombro, y por primera vez en años, siente paz. El sol, después de la tormenta más larga y oscura de su vida, finalmente había salido, y brillaba más de lo que jamás se atrevió a soñar. A veces, los puertos más seguros no son aquellos a los que llegamos huyendo de la tormenta, sino los que construimos con paciencia, usando los restos de nuestro propio naufragio. La verdadera fuerza no está en evitar la caída, sino en tener el valor de usar el dolor y las cicatrices como base para levantarse, más sabio, más fuerte, y por fin, listo para un nuevo y verdadero horizonte. Si esta historia te llegó al corazón, haz clic en el botón Gracias aquí abajo para apoyar nuestro canal. No olvides dejar tu like, suscribirte para más historias que te mueven el alma y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.